Bendiciones, amados. Día quinto del ayuno en la semana 1, donde estamos enfocándonos en la restauración y avivamiento del altar y de nuestro especial encuentro con el Eterno. Una visitación que Él nos está hablando, que nos está haciendo especial. Y, y Él nos habló de estas instrucciones precisas y por eso vamos a seguir en la línea en que Él nos está dirigiendo. Y hoy vamos a leer en Romanos 5, a partir del 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Yeshua. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, o sea, Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Yeshua, Señor nuestro. Amados, en esta palabra, si ustedes leen todo Romanos 5 y profundizan, es algo tan poderoso, tan liberador, porque está hablando exactamente de la redención del Mesías, de lo que vino a ser Yeshua. Pero no quiero ponerme a hablar de cosas doctrinales sin que comprendan lo que significa para nosotros mismos a diario y cómo cambia todas las cosas para nuestras vidas. Disculpen. Porque acá dice la palabra que por el pecado de Adán entró el pecado y la muerte a todo el sistema de esta creación. Y de a partir de ahí, todos los que nacimos, los que nacíamos de Adán, o sea, la generación del hombre, nació bajo esa ley, esa condenación del pecado y de la muerte. Y bajo ese sistema que, como habíamos hablado, te mantiene separado de Dios, porque la muerte es una separación. La muerte es una separación. El pecado lo que causa es una separación de Dios. Y dice que por medio de Adán entró este pecado, esta muerte a todos los hombres, pero por uno solo, por Yeshua, por Jesucristo, entró la justicia para todos los hombres. Por uno entró en este sistema, en esta creación, entró toda la operación del pecado y de la muerte, que afectó a toda la creación y no solamente al hombre. Pero por lo que hizo Yeshua, lo que hizo Jesucristo, su operación, que es Dios mismo hecho hombre, por su operación entró la justicia y la gracia. ¿Por qué la gracia? ¿Por qué la gracia de Dios? ¿De qué está hablando de la gracia? ¿Qué significa esto? Porque se habló muchas veces de la gracia, pero muchas veces no se define bien. ¿Qué significa la gracia? Significa que sin que vos hayas pedido la redención, significa que sin que sepas aún el daño en el que has nacido,
en el pecado y la muerte, en la muerte eterna que te correspondía, sin que ni siquiera lo hayas meditado. El Señor ya hizo la liberación de tu vida. Te dio la bendición de poder ser restaurado al principio por medio de uno solo, que es Yeshua, que es Jesucristo. Por uno solo entró el pecado y por uno solo entró la justicia y la gracia. La gracia es esta bendición de que por regalo de Dios, por bendición de Dios, por algo que Él te dio, sin que vos lo pidas, sin que vos lo merezcas, sin que ninguno de nosotros lo merezcamos, el ser resucitado nuestro espíritu y restaurado a lo que al principio se había perdido y salir de este sistema de pecado y de muerte. Vayan entendiendo esto porque esto les va a liberar de muchas ataduras y van a comprender mucho más su relación con el Eterno y moverse en el espíritu y que va a venir desarrollándose más adelante. Te liberó de este sistema de pecado y de muerte. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que esta gracia que vino por medio de Yeshua te liberta del pecado y de la muerte? En la ley del pecado y de la muerte, en este sistema de pecado y de muerte, era imposible liberarse del pecado. Era imposible desligarse de la muerte, de lo que ya estaba establecido. Era imposible restaurar la comunión con el Eterno y era imposible vivir, habitar y caminar en su presencia, eh, en el Espíritu todo el tiempo. Era imposible volver a las cosas que se habían perdido al principio. Y por medio de Yeshua, esto fue hecho. Él vino no solamente que te dio la vida eterna y la salvación, sino que lo que significa que lo que Él hizo es que te libertó de que el pecado te esté dominando, que el pecado sea em, lo que rige tu vida, que la muerte sea lo que está gobernando sobre tu vida, sino que empiece a operar el reino de los cielos, que empiece a operar la vida, como dice acá la palabra. Perdón. Que muchos más reinarán en vida por uno solo, Yeshua, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hay tanta gente, tantos hijos de Dios que siguen siendo esclavos del pecado? ¿Por qué hay tantos hijos de Dios que siguen em, sufriendo, sufriendo lo que opera en esta dimensión de pecado y de muerte, que es enfermedad, que es opresión, que es amargura, que es tristeza, que es escasez, que es un montón de cosas que trajo las tinieblas a partir de la operación del pecado y de la muerte? ¿Por qué? Porque ha sido enseñada las cosas de una manera o muy livianas o muy torcidas. Cuando vos empezás a comprender que por la palabra, porque lo dice la palabra, vos ya no estás siendo de la descendencia de Adán, sino que a partir de Yeshua, cuando Él te viene a tu vida y resucita tu espíritu y vos naciste de nuevo, ya no estás siendo más de lo que venía siendo, no viene más tu herencia de Adán, sino que viene tu herencia del reino de los cielos. Estás siendo una nueva criatura, una nueva creación en Él, un nuevo hombre, una nueva mujer en el Espíritu. Y ese nuevo hombre y esa nueva mujer ya no están eh, sometidos bajo la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿qué significa esto? Que ya no sos más un pecador. Y esto se enseñó muchas veces, que ya no sos más un pecador y que la gracia no es que vos haces cualquier cosa y la gracia te lo resolvió.
La gracia es esto, que el Padre Celestial proveyó la salvación, la redención, para que vos empieces a caminar una vida en el Espíritu, en pureza, en santidad, en crecimiento, porque el pecado ya no te gobierna, porque el pecado ya no es tu comida diaria, porque el pecado ya no te ancla, porque ya no estás ligado a la ley del pecado y de la muerte, porque ya no estás siendo, no estás viviendo la herencia de Adán, empiezas a vivir la herencia de Yeshua, el varón perfecto, el que sí cumplió con lo que Adán no pudo cumplir. Entonces, por él vos sos hechos justos, dice la palabra. Si vos sos hecho justo, entonces no sos más un pecador. Si vos sos hecho justo, ya no sos más un pecador. Porque yo afirmo esto porque muchas veces ha predicado, no, porque todos somos pecadores, entonces fallamos. Sí, podés fallar porque nadie es perfecto, pero no sos un pecador. Por la palabra que te lo está diciendo, vos sos hecho justo y un justo no es pecador. O sos una cosa o sos la otra. Puedes ser, estando siendo justo, equivocarte, errar, sí pecar, porque justamente todavía estás luchando con tu vieja naturaleza, pero no sos más un pecador. No te identifiques más como un pecador, sos un justo por la gracia de Yeshua, no es tu mérito, no es tus obras, no es que prediques mucho, no es que ministres mucho, no es que estés evangelizando a todo el mundo, lo que te hace justo es su mérito en su vida, que te hizo justo. Y en base a esa gracia que Él te da para que vos empieces a caminar tu vida en el Espíritu, siendo libre del azote del pecado y de la muerte, y empiezas a disfrutar de tu vida verdadera, porque Él dijo, yo vine a dar vida y vida en abundancia, y la vida en abundancia no es estar en el estado en que está la mayoría de los hijos de Dios, y es porque les falta conocimiento, y además de conocimiento falta acción espiritual, porque este tema de que han ministrado mal el tema de la gracia, los metió en una comodidad carnal impresionante en la que no los deja crecer, ni avanzar, ni tomar sus herencias espirituales. La gracia del Padre es que como el ser humano no podía practicar la ley divina que es perfecta, que muestra lo que es pecado, como dice la palabra, abundó el pecado porque la ley mostró que había pecado. Mostró, cuando vino la ley se puso en evidencia el pecado. Por eso dice que de Adán a Moisés estuvo, estuvo reinando el pecado. Reinó la muerte desde Adán a Moisés por el pecado. Hasta que vino la ley y mostró, dejó en evidencia el pecado. El ser humano no lo podía vivir por su misma naturaleza, que estaba bajo el pecado. Entonces, si vos estás dominado bajo el pecado, no podés ejecutar una ley que es perfecta, limpia, santa, sin mancha, y andar en las cosas espirituales, porque no se puede acceder, no hay acceso, no hay acceso legal. Entonces, y porque el mismo ser humano le dio la legalidad al pecado y la muerte por medio de su mismo pecado. Entonces, al no tener acceso, vos no lo podés cumplir. Pero entonces vino Él a cumplir la ley, a redimirte, a ponerse en tu lugar, a hacer lo que el primer Adán no hizo, no logró hacer, que es someterse a Dios, someterse al Padre, vivir en el Espíritu, obedecer en su cuerpo las instrucciones de la palabra de Dios, lo que el Padre quería hacer, cumplir la redención y quitar del medio el pecado y la muerte para todos los que creen en Él. ¿Por qué los que creen en Él? Porque los que creen en Él están entendiendo que son hechos justos por lo que Él hizo. Ahora, si vos crees que sos hecho justo por lo que Él hizo, entonces, ¿por qué te vivís condenando todo el tiempo, pensando que sos una persona arrastrada, pecadora, que no, que Dios a veces ni te mira? Si Él te hizo justo por su gracia, eso es la gracia, Él te hizo justo por regalo de Él, solamente por creer en Él. Entonces,
¿Qué mérito vas a necesitar para andar en las cosas espirituales, andar en la unción de Dios, para andar en los dones que Él te dio, para andar en tu llamado, para andar en la vivencia de la vida abundante que Él te da, en conocer las cosas del Espíritu, en estar en comunión con Él? ¿Qué mérito tenés? Ninguno. Es justicia por gracia. Fuiste hecho justo, y el ser hecho justo es que te habilita lo que al principio te había sido denegado por la herencia de Adán. Es decir, estás en una posición espiritual como Adán y Eva antes del pecado, pudiendo estar en comunión con Dios, tener entendimiento de las cosas espirituales, que te visiten los ángeles a entregarte mensajes, a enseñarte cosas, como pasaba en el principio, a que estés orando y que los ángeles actúen a tu favor, que el Padre Eterno te empiece a revelar los misterios del reino de los cielos, de su palabra, porque es lo que ocurría en el principio, estaban en comunión con el Eterno y Él les enseñaba todas las cosas. Y el mundo espiritual no les era oculto, ellos veían todo. Ellos veían todo y vos podés vivir esto. Vos no, hago esta aclaración, no tenés que adorar ángeles ni rendir culto a los ángeles porque eso es muy pecaminoso y idolatría. Pero sí, cuando vos estás en comunión con tu Padre, te vas a dar cuenta que tus ojos espirituales se abren y vas a empezar a ver la manifestación sobrenatural y cómo el reino de los cielos se manifiesta en tu vida. Pero ¿qué mérito vos tenés para esto? Ninguno. Fuiste hecho justo por la gracia. Entonces no es todo lo que vos hagas o lo que vos no hagas, sino el entendimiento de que fuiste hecho justo y que esa comunión con tu Padre, ese altar, ya fue restaurado, ya estás eh, habilitado para estar en su presencia. Ahora, ¿cuál es el esfuerzo que vos tenés que hacer? ¿Cuál es el esfuerzo? Que eso sí lo tenés que hacer, lo tenemos que hacer nosotros, porque la gracia no te lo va a solucionar. Es el poner en, en obediencia tu naturaleza caída que todavía opera, porque naciste bajo la herencia de Adán y fuiste librado de ella por el Espíritu, por medio de la gracia de Jesucristo, por la gracia de Yeshua, por creer en que Él lo hizo por vos. Entonces, fuiste hecho justo y empezás a tener una herencia de santidad, de ser uno de los justos del Padre, uno de los santos del Padre. Pero sigue operando todavía en tu cuerpo, en tu vida, tu naturaleza caída. Entonces la tenés que poner en obediencia porque esa naturaleza no se sujeta a Dios. Esa naturaleza es la que levanta el ego, las envidias, las contiendas, las disensiones, las murmuraciones, los enojos, las malicias, las fornicaciones, la lujuria, todo lo que es torcido, lo mentiroso. Esa naturaleza torcida porque es la naturaleza que se rige bajo la ley del pecado. Es la naturaleza que no se sujeta a la ley de Dios porque no puede. Entonces, ¿quién la tiene que sujetar? Vos, porque vos ya no estás bajo esa ley del pecado y de la muerte. Fuiste hecho una nueva criatura en Yeshua, un ser espiritual que fuiste hecho justo delante del Padre y por tu espíritu vos podés sujetar a la carne. No lo va a venir a hacer el Espíritu de Dios, lo tenés que hacer vos. Tenés que por tu espíritu, por tu entendimiento, sujetar a la carne a obediencia al Espíritu de Dios, a obediencia a la voluntad y a la palabra de Dios. A obediencia, ¿por qué? Porque tu carne, tu naturaleza caída, no es el cuerpo físico, es la carne, la naturaleza caída, no quiere operar en obediencia a las cosas del Espíritu. Y no te estoy hablando de que lo que te diga un hombre, no, porque vos tenés que congregarte, hacer este curso, hacer aquello, hacer lo otro. A obediencia al Espíritu, lo que te dice la palabra, el ponerte sumiso a la dirección del Espíritu, a las cosas que el Señor te dirige a hacer.
porque es muy fácil también para la carne cumplir con normas religiosas, pero sujetarse al espíritu requiere una sumisión interna, requiere una crucifixión del yo y de la propia carne y sacar todo ego, sea que estás siendo un ministro, o sea que estás recién comenzando, o sea que estás creciendo. Eh, el ego, el yo, te quita la posibilidad de crecer espiritualmente. Y eso viene de la carne. Y por eso quiero que entiendas, para que vos empieces a comprender cómo es tu relación con Dios y qué es lo que te fue dado. Que no sos más un pecador, que no sos más un pecador, sos un justo, lo dice la palabra, sos un redimido, sos una nueva criatura en el Mesías. Esa es la gracia de Dios. La gracia es lo que te habilita a andar en la, en el, en la comunión, en el poder, en la asignación, en la autoridad del principio, porque Yeshua lo restauró. La gracia es lo que te habilita para andar en el Espíritu, en comunión con tu Padre, como al principio. La gracia no te dice hacer lo que quieras, que total el Señor te perdona, sino que te habilita para que vos puedas vivir en la palabra de Dios, como dice acá, la ley de Dios, la palabra de Dios, y la puedas practicar, porque la gracia ya te puso las leyes en el corazón, ya las podés hacer, poner por obra, porque sos una nueva criatura, no estás más sujeto a la ley del pecado y de la muerte, no estás más sujeto a tu naturaleza adámica, estás ahora en la naturaleza de Yeshua. Y en esa nueva naturaleza vos sos hecho justo y santo y creces en santidad y creces en conocimiento y creces en sabiduría y creces en las cosas espirituales y creces y no estás practicando más el pecado. Sí podés pecar, sí podés errar, pero no sos un pecador. No sos un pecador. ¿Y por qué resalto esto? Porque una de las cosas que interrumpen la relación con Dios en los altares personales es el estar todo el tiempo en ese pensamiento de condenación, no porque yo le fallo a Dios, no porque esto, no porque lo otro, porque soy un pecador, porque no sos pecador, entendés que sos un redimido y que sí tenés que confesar tus faltas, tus errores, todo delante de Dios, pero que no estás en una posición de pecador, porque si te pones en condición de pecador, te salís de tu naturaleza espiritual. Si te pones en la condición de pecador, estás en la condición de Adán, que no puede sujetarse a la ley de Dios, que está fuera de la gracia, que no puede acceder al trono del Eterno, no puede. Pero si te pones en la posición correcta, yo soy un justo por la gracia del Mesías, no por mis méritos, no por lo que yo hice, por Él, porque Él lo hizo por mí. Porque Él espiritualmente y físicamente ya completó esa obra de redención. Entonces yo puedo ser hecho justo por gracia. Y por esa gracia es que yo puedo entrar confiadamente delante de su trono de gracia y de misericordia y de poder y de amor y de justicia y de sabiduría. Yo puedo entrar y permanecer y caminar y crecer en las cosas del Espíritu, siempre poniendo en obediencia a la carne, que va a ser tu peor enemigo una vez que vos entiendas que sos un ser espiritual eh, y que tenés que crecer en él. La carne es peor enemigo que el enemigo, porque es la que te juega en contra. Cuando aprendas a sujetarla, a ponerla en obediencia, vas a empezar a crecer muchísimo. Pero quiero que entiendas esto. Tenemos una nueva identidad y esa nueva identidad significa que no solamente tenés el altar restaurado, sino que sos un altar viviente del Señor en la tierra. Sos un justo, no sos más un pecador. Sos un justo y no por tus méritos, sino por la gracia del Mesías, por la gracia de Jesucristo, porque Yeshua ya lo hizo. Y no lo hizo por petición tuya, ni por mérito tuyo, ni aún ni siquiera te hubieses dado cuenta de que estabas en tremenda situación mala y Él ya lo hizo. Eso es la gracia. Eso es la gracia que te
sacó de un sistema caído, perverso, diabólico, imposible de salir por mérito propio, por obras propias. Te sacó de ahí, te posicionó a la posición del principio. Sos un justo delante del Padre y eso te habilita a andar en las cosas del reino de los cielos. Te habilita a andar en las dimensiones espirituales. Te habilita a ser lleno, dirigido por el Espíritu. Te habilita a ser un templo del Espíritu Santo. Te habilita a gobernar sobre la tierra desde el Espíritu, desde el ambiente espiritual, porque tenés ahora una autoridad y una posición restaurada. Pero eso lo tenés que trabajar en tu altar personal, en tu relación personal con el Padre y entender el cambio de mentalidad. No sos más esclavo de la naturaleza adámica, sino que ahora estás en la naturaleza de Cristo, en la naturaleza de Yeshua. No sos más un pecador, sos hecho justo por la gracia de Él. Y eso te va a cambiar toda la visión de vos mismo, toda la visión de Él y toda la visión de lo que sucede en esta tierra. Vas a empezar a ser protagonista de tu relación con Dios, no solamente eh, viendo cómo a otros Dios les habla, les ministra, sino que vos mismo vas a empezar a experimentar cosas maravillosas por este entendimiento de que sos un justo por la gracia de Él, por la gracia de Él. Y yo sé que muchas veces te lo han predicado, pero cuando te, te, se te haga uno en tu espíritu, se te meta tu espíritu y vos lo comprendas y lo empieces a vivir, te va a traer un tremendo crecimiento espiritual y te va a librar de la culpa y la condenación continua que azota a la mente de aquellos que siguen pensando que siguen bajo la ley del pecado, que siguen siendo pecadores. No, sí pecás, porque ya te digo, la naturaleza caída sigue operando y la que la tenés que poner en orden, en sujeción. Pero no sos más un pecador, no sos más un pecador, sos un justo. Estás bajo la naturaleza espiritual del Mesías. Eso es lo que Eso es lo que sos en Él. Bendito Abba, bendigo tu nombre, te doy gracias, Padre Santo, en el nombre poderoso de Yeshua, por darnos una gracia tan maravillosa, Padre, de habernos librado de la ley del pecado y de la muerte, de habernos, Señor, dado la bendición, Señor amado, de estar siendo hechos justos por tu gracia, de tener una vida nueva, Padre, de ser hechos, Señor, cada día más a la imagen de tu amado Hijo, Señor amado. Y esto no es algo alegórico ni algo romántico, es algo real. Tú nos estás transformando. Oh, Sharabakanda, Rabba, Shetarabakay, Andama, Shetarabakay, que venga entendimiento, Padre, sobre toda esta congregación y sobre todo aquel que escucha esta palabra, Padre amado, de que hay una nueva naturaleza en ti, Señor, a partir de que somos hechos justos, de que empezamos a caminar, Padre, en justicia, en santidad, en pureza, Padre, en propósito, Padre, que estamos habilitados a andar en las dimensiones espirituales, que estamos habilitados a estar en comunión contigo, que somos un altar de adoración, Señor, continuo delante tuyo, Padre. Venga entendimiento y sea libre cada uno, Señor, de cualquier yugo de culpa, de condenación, todo lo que impidió esa comunión íntima contigo, todo lo que impidió, Padre, el fluir de tu espíritu continuo en las vidas, Padre, por esas estructuras mentales de error, Padre Santo, por esas estructuras mentales de la ley del pecado y de la muerte, Padre, que los lleva a condenación una y otra vez, a la culpa una y otra vez, al azote una y otra vez. Oh, Rabayanda, Shekaya, Maisherebaka, y que entren en este entendimiento que por el Espíritu, Señor amado, por tu gracia, Señor amado, por lo que tú has hecho en el madero y en la resurrección, Padre. Oh, Sherebakaya, Tarrabakai, son hechos justos, Señor, por la fe en ti, y que son una nueva creación, una nueva criatura, Señor amado, y que ya no están bajo la ley, Señor, de la naturaleza caída,
sino que empiezan a operar, Padre, en la ley de tu Espíritu, Señor, en la palabra, Padre, de vida, de poder, Padre, en la palabra, Señor, que todo lo crea, Señor, que todo lo activa, Padre, que todo lo sostiene, Padre amado, que todo, Señor, manifiesta en el plano físico. Oh, y que empiecen, Señor, a verse a sí mismos como justos, como santos, como amados, como escogidos, Padre, y no por mérito propio, sino que es por tu gracia, Padre, y que haya una correcta comprensión de la gracia, Señor amado. Oh, y que nos habilita, Señor, nos habilita, pero no nos da licencia para pecar indefinidamente, Padre Santo, sino que nos habilita a andar, Padre Santo, en la nueva naturaleza, Padre, en las leyes del Espíritu, Padre. Oh, Rabayanda, Raba, Shekamayan, Demakai, y a tener una nueva identidad, Padre, y a tener un altar encendido a ti todo el tiempo, Padre amado, todo el tiempo, en el nombre poderoso de Yeshua, Señor. Amén.